Vamos a hacer un pequeño resumen. Estamos estudiando este Maimar. Este Maimar es un Maimar de Purim, pero el tema en general del Maimar va mucho más allá de Purim. El tema... ¿Qué era Maimar? Discurso hasídico. Gracias. ¿A vos? No, porque el que no pregunta nunca aprende, y yo a veces asumo que la gente sabe y no se sabe. Discurso hasídico. Este discurso hasídico que fue dicho en Purim, pero no es un tema que tiene solamente circunscripto a Purim, sino que es un tema mucho más amplio. El tema general es Emuna, fe. ¿Qué es la fe en un Yehudí? Y cómo Moshe Rabbeinu y a su vez la proyección de Moshe Rabbeinu en cada generación, esto es lo que dice el Zohar, es Pashtusa de Moshe Rabbeinu, la proyección de Moshe Rabbeinu en cada generación, llámese el Rebe. Esto es lo que significa Moshe Rabbeinu, cómo él afecta a cada Yehudí para que esa fe crezca y para que esa fe genere en la persona Mesirus Nefesh, entrega por Dios, entrega total por Dios. Este es básicamente el tema del Maimar. Para explicar todo esto, el Rebbe se detuvo en montones de asuntos, no se pueden ver en las clases pasadas, pero básicamente lo que nosotros necesitamos ahora para seguir avanzando es que hay dos niveles, hay dos cuestiones que generan fe por naturaleza en el Yehudí. Entre paréntesis, no está en el Maimar, pero es algo que surge y brota, digamos, del Maimar. La frase en sí no está. El pueblo judío somos Ma'aminim Bnei Ma'aminim. Somos creyentes hijos de creyentes. Creyentes hijos de creyentes. Es por naturaleza, está ahí grabado, no lo podemos ni poner ni sacar, se puede enterrar, lamentablemente hay mucha gente que vive tocando bocina. Hay mucha gente que vive negando su propio ser, negando su propia esencia. Ok, no, meyúgenes hay en todos lados y por eso hay tantos psicólogos y psiquiatras y qué sé yo. Pero el punto es que por naturaleza el Yehudí tiene fe en Dios. Es algo que no puede negar. La pregunta, y esto es lo que vimos en el Maimar, negar sí puede, en realidad. Sí, pero en la esencia, en el momento clave, no lo puedo negar. Esto está en el Tania también, en el capítulo 18, claramente explicado. Yo conté una historia de Elie Wiesel también hace bastante. Sí, seguro que la conté. Bekitzer, en resumen, Elie Wiesel tengo un estornudo, no sale. Fue un sobreviviente de la Shoah. Hay que mirar la luz. ¿Sí? ¿Así funciona? Te da el reflejo. Bueno, ok, fue un sobreviviente de la Shoah y él contó una historia que él vio en donde estaba un hijo, viendo cómo un nazi, Mark Shemoy, mataba una fila de personajes y cuando llegó, mató esto, llegó a uno y le dijo, arrodillate ante mí, yo soy tu Dios, yo te puedo salvar la vida. Si vos te arrodillás y reconoces que yo soy el que tiene tu vida en mis manos, no te mato. Y el tipo estaba parado, quieto. Arrodillate, bueno, toda una historia dramática, digamos, que se llama arrodillate, yo soy Dios, ¿dónde está tu Dios? No me arrodillo nada, ¡pum!, lo mató. Y el hijo estaba mirando toda esta cuestión cuando lo mataban al padre y le contó a Elie Wiesel que él nunca entendió por qué su padre no se arrodilló ante este nazi, su nombre sea borrado, porque el padre toda su vida fue un ateo. Nunca creyó en Dios, nunca le importó nada, nunca le importó a Dios. Entonces, ¿qué problema hay arrodillarte ante este tipo? Y dicen, por lo menos te salva la vida. Bueno, en el momento clave, fundamental, donde es todo o nada, ahí surge la esencia del Yehudí. Ahora bien, ¿de dónde surge esta cuestión? Para terminar, digamos, con el resumen, ¿de dónde surge esta cuestión? Esto surge de dos posibles niveles. O que el alma ve a Dios, hay una parte del alma investida dentro del cuerpo, hay una parte del alma que trasciende al cuerpo, está por encima del cuerpo, el alma ve a Dios, o la esencia del alma tiene un vínculo con Dios, que no se puede cortar. Es como el cordón umbilical en la panza de la madre, no lo puedes cortar. No hay, es la misma cosa, la misma esencia. El alma está apegada a Dios, iskashrus, conexión con Dios. Y esto, cuando se revela en la vida de la persona, genera automáticamente Mesirus Nefesh, entrega total por Dios, porque la persona pasa a tener reconocimiento consciente de que no puede estar separado de Dios. No puede ser de otra manera. Y este es el trabajo de Moshe Rabbeinu. Esto es lo que hace Moshe.
revelar en cada uno de nosotros la esencia del vínculo que tenemos con Dios. En otras palabras, la esencia del alma o el vínculo esencial que tenemos con Dios. Son diferentes expresiones que son básicamente, superficialmente la misma cosa. Por eso, a partir de las enseñanzas de un Moshe Rabbeinu, a partir de la influencia que él tiene en cada uno de nosotros, es que los Yehudim sacrificamos nuestra vida por Dios. Bien. Todo esto surgía de que Moshe Rabbeinu, y estoy, digamos, yendo para atrás en el discurso y avanzamos, es Raya Mehemna, es el pastor fiel del pueblo judío, y no solamente eso, sino que es el quien alimenta y sustenta la emuna, la fe en cada Yehudí, a través de enseñarnos Torah, a través de mostrarnos sus comportamientos y así sucesivamente. Bien. Y este es el asunto central de Moshe Rabbeinu, que sustenta la emuna, sustenta la fe, revela, en otras palabras para avanzar, revela el iskashrus, el vínculo esencial que hay entre el Yehudí y Hashem. Este es el trabajo de un Rebbe. Esto es lo que hace. Revela la conexión. Sí, sí. Incluso hay otro maíz, que yo lo conté varias veces también. Hay otro maíz de Friedrich Rebbe que es un maíz larguísimo. Yo no voy a contar todo el maíz ahora. No lo voy a hacer porque es muy largo y no es el punto y quiero avanzar en el Maimar. Pero el maíz, la historia es básicamente así. Había un tipo que tenía antepasados dentro de Chabad, en Rusia, qué sé yo, qué sé cuánto. Es una historia larga, en serio, yo lo estoy recortando. Y el punto es que lo visitaron unos rabinos y le dijeron, mirá, somos enviados del Rebbe, este era el Rebbe anterior, Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, para hacerte acordar que vos sos descendiente de tal Josid y que pasó tal historia, qué sé yo, qué sé cuánto. Y el tipo no le importaba mucho ser descendiente de no sé quién, no sé ni quién era, no la conocía, y le preguntó a los Hasidim, bueno, disculpa, ¿cuánta plata querés? Porque era un comerciante que tenía plata, seguramente los rabinos estos vinieron a buscar guita, ¿cuánto quieren? Y en realidad no lo habían ido a visitar para juntar plata, lo habían ido a visitar para que el tipo se reconecte con sus raíces. Flaco, venís de un lugar súper elevado, mirá cuánto caíste, qué sé yo. Entonces había ahí un rabino que le dio un ejemplo a este tipo, y el ejemplo que le dio es lo siguiente: mira, el Rebbe nos mandó acá por la siguiente razón. En un Sefer Toira, en un libro de la Torá, tenés el pergamino, ¿sí? Y están las letras escritas. De vez en cuando se borra una letra, o a veces la tinta con el tiempo, la humedad, que se salta la tinta y queda como la marca nada más de que ahí hubo una letra, pero no es kosher, hay que reescribir la letra. Entonces tenés que llamar a un sofer, a un escriba, que reescriba la letra. Entonces el Rebbe nos mandó para que nosotros reescribamos tu letra, porque cada Yehudí es una letra en el Sefer Torah y tu letra está como borrada, te olvidaste de quién sos. El Rebbe nos mandó para reescribir tu letra. El Rebbe es el sofer, es el escriba que escribe tu letra. Y ahí el tipo se sintió emocionado. Entonces el tipo se puso feeling y yo qué sé. Bueno, volvieron los enviados del Rebbe al Rebbe anterior. Sí, estamos hablando del Rebbe anterior. Y le contaron toda esta historia y todo el ejemplo que utilizaron, que era un rabino en otro lado, en Chicago, yo qué sé, utilizaron para explicarle a este hombre y para despertarlo realmente. Y el Rebbe no estaba satisfecho. No tenía una sonrisa en la cara, nada por el estilo. Entonces uno de los Hasidim tenía suficiente chutzpah, suficiente arrogancia para preguntarle al Rebbe, ¿hay algo que no satisfizo al Rebbe? Y el Rebbe contestó, sí, el ejemplo que dieron está mal. Un Yehudí no es una letra en el Sefer Torah. Un Yehudí es una letra en las Lujot, en las tablas que bajó Moishe de Monte Sinai. ¿Qué diferencia hay? El Sefer Torah es pergamino y las letras están pegadas arriba del pergamino. Son dos cosas diferentes. Tienes el pergamino y tienes la letra pegada. Las lujos, las tablas, estaban grabadas las letras. Imposible de borrar. En el pergamino puedes saltar la letra, se pueden separar, porque esencialmente son dos cosas separadas, la tinta y el pergamino. Pero en las lujot, en las tablas, es la misma cosa. La tabla es la letra y la letra es la tabla. No lo podés separar. La piedra de la letra está grabada. Pero ¿qué pasa? De vez en cuando entra schmutz, roña, se llena de roña porque es un agujero, digamos, y se llena de roña y no se ve la letra. Entonces el Rebbe lo que hace es sacar el schmutz, sacar la roña para que surja lo que esa persona realmente es. La diferencia básica es la esencia del Yehudí, es la Toira, es el vínculo con Dios.
No se pueden separar, no son dos cosas pegadas. Es una cosa, es la letra grabada en la piedra, donde no hay piedra y letra, es una sola cosa. Es todo lo mismo. Esto es lo que despierta un Rebbe. Este es el trabajo del Rebbe. Y es el Moshe Rabbeinu de cada generación. Bien, estamos en página Lamed Ches. Vamos a avanzar un poquitito. En la letra Zain. No se olviden que este es un discurso de Purim. Y el Rebbe, una de las preguntas que había hecho es cuál es la diferencia entre Purim y Hanukkah. En los dos casos hubo entrega del pueblo judío. Pero el pueblo judío, así decía el Talmud, y esto hay que ver las clases pasadas, principalmente la primera respecto a este tema, en los judíos aceptamos, realmente incorporamos en nuestras vidas la Torah y la Mitzvot en la historia de Purim, y no en la historia de la entrega de la Torah. Porque en la entrega de la Torah Dios había puesto el monte Sinai sobre nosotros, y si no aceptábamos ahí nos íbamos a morir, y qué sé yo, así cuenta el Talmud. Perfecto. Entonces, volviendo al discurso, es sabido que el sacrificio en la práctica por la Torah y las mitzvot de todo el pueblo judío, el Rebbe lo subraya, todo el pueblo judío fue en Purim. Bisman Zeiras Amán, en el momento del decreto de Amán. La práctica, yo no recuerdo todas las fechas exactas, pero Amán tira, digamos, loterías, no recuerdo el número exacto, en un día de Sivan, era, si no me acuerdo mal. Y en la práctica faltaba todo un año para llegar al 13 de Adar, para que se efectivice el decreto. O sea, el pueblo judío, no es que uno lee la Megilá y parece que pasaba todo rápido, pero en realidad no fue así. El decreto se lanzó un día, era un día de Sivan, ahora no me acuerdo el número, hay que buscarlo en la Megilá, está escrito, un día de Sivan, y recién un año después se efectivizaba ese decreto. ¿Por qué? Muy simple, no había WhatsApp, no había internet, había que mandar. La Biblia dice, los mensajeros salieron rápidamente con el decreto del rey a todos los 127 países y había que llegar a cada uno de ellos. Necesitamos tiempo para que la gente sepa que hay que tal día del año armarse y salir a matar judíos. Eso es lo que hay que hacer. Pero esperá, porque si lo haces en 2-3 días no hay tiempo. Entonces, hubo todo un año en donde la gente se preparaba para que llegue tal día a salir a matar judíos. Y la gente vivía con una tensión terrible. Sí. O sea, que dicen que Amán se olvidó que en esa fecha nació también... En ese mes. Zain Adar, sí. No. ¿Nació Sí. Moshe. Ah, Amán estaba contento, es un midrash. Amán estaba contento porque el mes de Adar murió Moshe. ¡Ja! Es un excelente mes para matar a los judíos. Sí, pero también nació Moshe. Claro. Esa parte no la tenía. Bueno, ¿no? ¿Qué va a ser? El Gzeira de Amán entonces fue todo un año. Shamesiris Nefesh de Hanukkah, comparando ahora con Hanukkah, Bisman Zeiras Yavan, en el momento del decreto de Grecia, para ubicarse un poquitito en la historia. Purim, esto yo lo conté en otras clases, Purim pasa entre la destrucción del primer templo, y la construcción del segundo. Ahí pasa Purim. O sea, estamos hablando, una cuenta rápida, 2400 años atrás. Ahí pasa Purim. La historia de Hanukkah pasa casi unos 100 años antes, más o menos, 100 años antes de la destrucción del segundo templo. Estamos hablando 2100 años atrás. 2000 años atrás. Más o menos. 2100 años atrás. 100 años atrás. Son diferentes historias en diferentes épocas. Incluso políticamente hablando, socialmente hablando, eran dos épocas totalmente diferentes. Muy, muy diferentes. No pasan al mismo tiempo. En el caso de Purim era el decreto de Amán, y en el caso de Hanukkah el decreto de Grecia, de no permitir la observancia de Torah y Mitzvot. Entonces, Mesiris Nefesh, los judíos en la práctica con los macabeos, ¿sí? Los famosos macabeos, Hashmonaim o lo que sea, entregaron sus vidas por proteger el judaísmo. Pero, ahora sí volviendo al texto, la entrega por la conservación, digamos, por conservar Torah y Mitzvot en la historia de Hanukkah fue principalmente el Matisiau y sus hijos, Yehuda Maccabi y Yohanan, que tenía varios personajes. Principalmente ellos son los que empezaron la rebelión y ellos son los que armaron un ejército. Pero no es que estaba todo el pueblo judío metido en eso.
Había gente que miraba de afuera y decía, bueno, yo me quedo acá sentado. Si gana este, bien. Y si gana el otro, y bueno, veremos qué hacemos. Y nuestros sabios cuentan que el sacrificio en la época de Purim fue de todo el pueblo judío. Todos participaron. El Pizé y Shlevar Mashimuva Maimar. Mi Medrash. De acuerdo a esto podemos explicar lo que trae el Rebbe anterior, porque esto es un discurso basado en el discurso del Rebbe anterior. En su discurso el Rebbe anterior trae un Midrash. El Midrash dice, Mordejai, que es el personaje, digamos, el personaje principal, junto con Esther, de la historia de Purim, en su generación, dice el Midrash, era como Moshe en su generación. ¿Qué pasa acá? La Toira es, ¿qué voy a decir? Que es muy especial. No, en la Toira tenés diferentes capas de interpretación, no es todo lo mismo. Y tenés una capa que se llama Drush. El Midrash es el libro por excelencia de esta capa que se llama Drush. Pero eso no quiere decir, y tiene otra capa que se llama Zoid, que es Kabbalah, la mística, Zohar, uno de los libros principales de la mística judía, el Zoid, los secretos de la Torá. Pero esto no quiere decir que son canales independientes, sino que en realidad en la práctica está todo fundido, está todo mezclado en la Torá. Entonces vos lees un Midrash y en realidad podés leer el Midrash así nomás. Mordejai en su generación era Moisés en su generación. ¡Qué lindo! ¿Qué quiere decir eso? Que era el líder, yo qué sé, el líder, ¿viste? Así como Moshe guió al pueblo judío 40 años en el desierto, Mordejai guiaba al pueblo judío en Persia. La misma cosa. Pero en realidad no tenían nada que ver uno con el otro. Eso es lo que suena del Midrash. No. Estás leyendo mal el Midrash. Si vos le das otra capa de profundidad al Midrash, Mordejai era una proyección de Moisés. Mordejai era Moisés. Mordejai era el líder del pueblo judío. Y el líder de cada generación, en cada una de las épocas del pueblo judío, es Moisés. Tiene la neshama, tiene el alma de Moisés. No hace las de Moisés, no tiene el trabajo de Moisés. Es Moisés. Esto es lo que dice el Zohar. Entonces el Rebbe lo muestra incluso que en el Midrash también está diciendo la misma historia, también está diciendo la misma idea. A pesar de que en cada generación hay una proyección de Moisés, el Midrash dice que era Mordejai específicamente en su generación Moisés Rabbeinu. Moisés Rabbeinu está en todas las generaciones, pero en la generación de Purim era Mordejai. ¿Por qué? Podemos decir la explicación de por qué justamente Mordejai era Moisés en su generación, porque en realidad, si uno presta atención, Mordejai no era el único personaje súper elevado espiritualmente en la época de Purim. Estaba Daniel, en Sefer Daniel, Mishael, Azaria y Hanania, eran 3 profetas. Había varios personajes de un nivel espiritual muy elevado en la época de Purim. Entonces, ¿por qué justo Mordejai era Moishe y no alguno de los otros? Entre las virtudes de Mordejai es que él era el fiel pastor, en forma clara y revelada, de todo el pueblo judío en su generación. Él tenía un vínculo con cada uno de ellos. Bedugmas Moishe, Raya Mehemna, similar a Moisés Rabbeinu, que era el fiel pastor, que Moisés, su trabajo, como ya explicamos varias veces en otras clases, proyectaba conocimiento de Dios en cada uno de los Yodim, en cada uno de todos. No había nadie que quedaba fuera. Como se entiende también de la idea de que la generación en la que vivió Moisés, todas las personas de su generación, se llamaba una generación del conocimiento. Ellos vieron a Dios en el monte Sinai, ellos conocían a Dios de otra manera, veían el man caer del cielo, veían las nubes de gloria que los rodeaban, conocían a Dios, literalmente, que nosotros no. Entonces, ¿por qué justo Mordejai era Moisés? Porque Mordejai también tenía un vínculo con cada uno de los Yehudim. Incluso, y esto lo hablamos también en las primeras clases, Mordejai juntaba chicos para estudiar Torá con los chicos. Alguno puede decir, Mordejai es un tipo que sabe tanto, que Mordejai se ocupa de los que saben mucho,
Y él llamaba a 3, 4 morinos de los nenes. ¿Qué le importa a los nenes? No, Mordejai se ocupaba de todos los Yehudim. Acá hay un corchete que yo lo salteo a propósito, después lo vemos. Viesh Loimar, y podemos decir, escuchen esto muy fuerte. A través de que el Rebbe anterior trae en su discurso esta idea del Midrash, que Mordejai en su generación era similar a Moishe en su generación, de acuerdo a estas palabras, el que escribió el discurso, o sea, el Rebbe anterior, no lo quiere decir así con esas palabras, pero Bala Maimar, es decir, el que escribió y dijo el discurso anterior, legisló sobre sí mismo, sobre él. El Rebbe está hablando de su suegro, el Rebbe anterior, legisló sobre sí mismo, que él, o sea, el Rebbe anterior, el Rebbe hablando del Rebbe anterior, él es el líder y es el fiel pastor de su generación, de todas las personas de su generación. O sea, lo que el Rebbe está diciendo, ahora vamos a corchete, lo que el Rebbe está diciendo es, ¿por qué mi suegro trajo esta frase del Midrash en el medio del discurso? Que aparentemente no es necesaria, porque el Rebbe anterior, porque mi suegro, el Rebbe anterior está diciendo, no mi suegro de Tubi, el suegro del Rebbe, el Rebbe anterior está diciendo que él es Moishe Rabbeinu. Eso es lo que está haciendo. Sí, sobre sí mismo. Wow. Sí. Pero no va a decir yo soy Moishe. No. Lo que está diciendo es aquella persona que vos ves, que es el líder judío de su generación y se ocupa de todos los judíos de su generación, esa persona es Moishe. Y el Rebbe anterior, esto es lo que está diciendo el Rebbe anterior se ocupaba de todos los judíos de su generación, está diciendo que él era Moishe. Y nosotros que estamos acá sentados, ¿qué decimos? El Rebbe está diciendo que él es Moishe. ¿Entendés? ¿Por qué cita del Rebbe anterior diciendo que el Rebbe anterior es Moishe? ¿Por qué le está diciendo que él es Moishe? Y esto se ve, pero pequilo, y se ve claramente. El Rebbe se ocupaba de todos los Yehudim. Todos y cada uno de ellos, incluso, claro, incluso aquellos que se negaban a él, incluso aquellos que lo insultaban abiertamente, públicamente, el Rebbe se ocupaba de ellos también. Rezaba por cada uno de ellos, etcétera, etcétera. El Rebbe está diciendo, he aquí, Moishe Rabbeinu. Dicen que, ¿cómo es que Mordejai era de Shevet Binyamin. Sí. Que era también Shaul. Shaul HaMelech, correcto. Como que él hizo ¿El Gilgul decís? así escuché, como ¿Puede ser? que hacía ¿cómo se dice? Reencarnación. Sí, pero la corrección que Shaul HaMelech, El tikkun de Shaul. El tikkun que hizo con los Plishtim, que dejó el Amalek. Acá. Claro, y acá apagó la llama de Una genami, suena Kiss de Arizal, suena enseñanzas de Arizal eso. Puede ser, la verdad es que no sé. ¿Puede ser? Claro, es una rectificación esta generación. De Shaul HaMelech, ¿sí? Tikkun. Vamos al corchete. El Ashebe Moishe Hayagilu Inyan Ze, Shuram Emnash de Kol Israel. En el caso de Moishe Rabbeinu, ¿cómo se veía, cómo se revelaba el concepto de que él era el fiel pastor de todo el pueblo judío? Subrayo, todo el pueblo judío. A través de que Moishe proyectó, enseñaba Torah, comprensión de Dios, a todas las personas de su generación. Este era el trabajo de Moishe propiamente dicho, Moishe ben Amram, digamos, en su generación. En el caso de Mordejai, se veía, se reveló que Mordejai era el Moishe de su generación, a través de que reveló, proyectó sacrificio total por Dios en todas las personas de su generación. En otras palabras, si bien Moishe, la Neshama, el alma de Moishe está en cada generación, porque se proyecta en cada generación, y el líder judío que vos veas, que se ocupa de todos los Yehudim, ese es claramente el Moishe Rabbeinu de esa generación, es el Rebbe. En cada generación toma otra forma. En la generación de Moishe, propiamente dicho, bueno, enseñaba conocimiento de Dios. En la generación de Mordejai, despertaba sacrificio por Dios. Llamaba a la gente en la plaza, muchachos, hay que entregarse, no hay que dejar esto. Tenía otra peulá, otro trabajo, otra actividad. No era todo igual, pero eso no deja de ser Moishe. ¿Por qué? Porque ve la relación que tiene con todos los judíos.
Y, en las palabras, digamos, técnicas del Maimar, despierta el vínculo esencial de todo Yehudí con Dios. Ese es Moishe. ¿Estamos? Bien, avanzamos. De acuerdo a esto podemos explicar el vínculo que hay y el orden que hay en los asuntos que el Rebbe anterior trae en su discurso, explicando el versículo Beata Tetzabe, etc. El versículo decía, para recordar la primera clase, y Beata Tetzabe Bnei Israel, la traducción literal es, y vos, le dice Dios a Moshe, y vos vas a mandar, ordenar a todo el pueblo judío, van a tomar para vos Shemen Zayzach, van a tomar aceite de oliva puro, o sea, refinado, prensado, esa es la palabra, prensado, Zach, puro y prensado, Kosis Lamoy, prensado para la luminaria. Ese era el versículo. Y el Rebbe a lo largo del discurso suyo trajo diferentes partes del discurso del Rebbe anterior que hablaba sobre Purim y qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces ahora el Rebbe quiere explicar cuál es el orden de las cosas que el Rebbe anterior dijo en su discurso. Primero el Rebbe anterior explicó la explicación hasídica de qué significa que Dios le dice a Moshe, y tú has de mandar, tetzabe, ordenar, Moishe tetzabe de la palabra tzavta, unión. Moishe es el que une al pueblo judío con la luz infinita de Hashem, con Hashem, al Yedesh como, al Yedush Zanu Mefanes Zemuna, a través de sustentar la fe en cada Yehudí. Como ya habíamos aprendido, despertar la esencia de la Neshome, el vínculo esencial con Dios. Esto significa sustentar y nutrir la fe en cada Yehudí. Este es el primer tema que el Rebbe anterior explica. Después el Rebbe anterior explica que cada líder de cada generación, como proyección de Moshe Rabbeinu, en cada generación fortalece, su trabajo es fortalecer la fe en cada Yehudí. Porque Mordejai, como por ejemplo Mordejai, que era Moshe en su generación, que se munasam shel Israel, fortaleció Mordejai en su generación de Purim la fe de todo el pueblo judío, para fortalecerse y sobreponerse con fuerza, valga la redundancia, en el estudio de Torah y la observancia de mitzvot. Esto es lo que Mordejai hizo. Y después viene el Rebbe anterior y explica qué significa que el aceite tenía que estar prensado, traducción literal, para la luminaria. Es decir, en el versículo aparentemente habla que tú has de ordenar, etc. Habla de Moishe mismo, Kasis Lamoir. ¿Qué tiene que ver que el aceite tenía que ser prensado para la luminaria? Si el versículo le está diciendo a Moishe que tiene que unir al pueblo judío con Dios, ¿qué le importa el aceite? ¿Y qué le importa si era prensado, si no era prensado? ¿Qué tiene que ver el Moishe con el aceite? Responde, de Israel, porque el hecho de que Moishe revela la luminaria en cada Yehudí, la esencia del alma en cada Yehudí, ¿cómo lo logra? Es principalmente a través de la proyección de Moishe en cada generación y particularmente en la generación del exilio, que el Rebbe ya explicó que el exilio debería quebrantar a cada Yehudí, es prensar, digamos, a cada Yehudí, que despertaron cada líder en cada generación del exilio, despertaron en cada Yehudí la capacidad de sacrificarse por Dios, que a través de esto es la principal revelación de la esencia del alma, o sea, la luminaria. Volvamos. Sigue, no terminamos nada, pero para entender el asunto de lo que dijo el Rebbe hasta acá. Hasta acá lo que explicamos es, el versículo se lee de la siguiente manera, de acuerdo a la explicación del Maimon. Dios le dice a Moishe, vos tenés que unir a los Yehudim conmigo. Dice Dios, ¿no? Vos tenés que unir a los Yehudim conmigo. Ese es tu trabajo. Y no solamente el tuyo, Moishe, en tu generación, sino que tu proyección en cada generación tiene que unir a los Yehudim conmigo. Pero cuando se ve con más fuerza la unión del pueblo judío con Dios, cuando sean kosis,
cuando el pueblo judío esté quebrantado, prensado, apretado, en Golus, en el exilio, acá en La Plata, donde nosotros vivimos. Y esto es lo que va a hacer surgir el Moer, la luminaria que tiene cada Yehudí en su interior. Cuando esté prensado por el Golus, cuando nos volvamos a casa y digamos, no, estudiamos Toira, estudiamos Hasides y seguimos en Golus. Mañana hay que levantarse igual y ir a la escuela y hacer esto y lo otro y el trabajo y los conflictos. ¿Y Moshiach a dónde se fue? ¿A dónde está? Cuando esa nos quebrante, ahí se va a ver el Moed. Ahí se va a ver la esencia de cada uno de nosotros. Mientras eso no nos quebrante, mientras el hecho de que estamos en Golus no nos moleste, pues entonces no llegamos al Moed. No llegamos a la esencia de nuestra propia Neshama. ¿Y cómo hace Moishe para que nosotros podamos llegar a la esencia de nuestra propia Neshama? Él se encarga de revelar, de tocar esa esencia en cada uno de nosotros y revelarlo. Ese es el trabajo de Moishe. En la época de Moishe, propiamente dicho, Moishe ben Amram, era a través de enseñar Torah, de enseñar conexión con Dios. En la época de Mordejai, era a través de despertar el sacrificio por Dios. ¿Estamos? Bien. Tenemos que entender, de Lefibi, Uranal, de acuerdo a lo que explicamos hasta ahora, el concepto de el final del versículo, quebrantado para la luminaria o prensado para la luminaria, tiene que ver con el comienzo del versículo y tú has de ordenar, Moshe Rabbeinu. ¿Cuál es la relación? Dice que, como ya expliqué, que la proyección de Moshe Rabbeinu en cada generación une y apega, conecta al pueblo judío con la luz infinita de Hashem. Entonces dijimos, Kosis, estás quebrantado, la Moer, automáticamente vas a llegar a tu esencia. ¿A través de qué? A través de que Moishe te une con la esencia de Hashem. Beakosov, sin embargo, Beakosov, Neymar Kosis la Moer, Behemshech lebeikhu elech Hashem en Zaizach. En el versículo hay toda una serie de palabras en el medio entre una cosa y la otra. El versículo tiene 3 partes. Parte número 1, Dios le dice a Moishe, uní al pueblo judío conmigo. Parte número 3, a propósito, salteo 1. Parte número 3, Kosis la Moer, cuando el pueblo judío esté en exilio, Moishe Rabbeinu se va a ocupar de revelar la esencia de cada uno, a través de que cada uno de nosotros sepamos y seamos conscientes que estamos en Golus, que no estamos Shiach, etc. Perfecto. Pero hay una parte número 2, que no dijimos nada. ¿Qué dice la parte número 2? La parte número 2 dice, el pueblo judío tiene que llevar a Moshe aceite de oliva puro. ¿Y eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué significa? Ok, Moshe nos une con Dios, nosotros sufrimos el Golus, llegamos a nuestra esencia a través de que Moshe nos despierta la esencia, buenísimo. ¿Y el aceite? ¿Qué tiene que ver en el versículo el aceite? ¿Cómo lo explicás? Esto es lo que pregunta el Rebbe. De Inyan Veikho y Lejo, el Rebbe ya había mencionado anteriormente, ahora lo dice de vuelta, pero ya lo dijo antes. Veikho y Lejo, el hecho de que nosotros tenemos que tomar hacia Moshe, llevar hacia Moshe aceite, etc. Sheisrael Mevim Shemen le Moishe, es decir, que el pueblo judío le lleva aceite a Moshe. ¿Qué significa? Sheisrael Moisifim Toisfois Oil be Moishe. Que Mubalel Seif Beis Bamaima. Es que el pueblo judío agrega algo a Moshe. Agrega algo a Moshe, como fue traído anteriormente. Ahora, ¿qué es lo que agregamos? Esto es lo que hay que entender. Ya entendimos quién es Moshe, ya entendimos qué hace Moshe, ya entendimos cuál es nuestro trabajo, sentir el Golus, quebrantados por el Golus. Y si no estamos quebrantados por el Golus, tenemos que estar quebrantados porque no estamos quebrantados por el Golus. No, entonces Baal Shem Tov decía esto, ¿sí? Cuando la teoría dice, Anoichi, Baal Shem Tov enseña, Anoichi astir panay mehem bayemahu. Dice Dios, yo me voy a ocultar, he de ocultarme cuando el pueblo judío haga idolatría, yo que sé, en la historia del pueblo judío, hay que sentarse y ver los reyes, un desastre. Cuando el pueblo judío haga desastres, dice Dios, yo he de ocultar mi rostro de ellos en aquel día, etcétera, etcétera. Muy lindo. El Baal Shem Tov pregunta, ¿por qué dice Anoichi haster astir? En hebreo, por lo menos en Lashon Kodesh, en hebreo moderno suena muy extraño, pero en hebreo, en Lashon Kodesh, en la Toira, es común repetir palabras
o para fortalecer el asunto, o es una forma poética de hablar. Pero si traducimos el versículo literal, de vuelta, mal traducido, pero literal, el versículo dice Dios, yo he de ocultarme, 2 veces, yo he de ocultarme de ustedes en aquel día, etc. ¿Por qué ocultarme? Entonces el Baal Shem Tov explica, porque el Golus, el exilio que nosotros vivimos, es tan pero tan terrible, que está oculto que es un exilio. No somos conscientes ni siquiera que estamos en exilio. Tan terrible es como un tipo que está en la cárcel y no se da cuenta que está en la cárcel. Mirá cuán bajo cayó que ni siquiera se da cuenta de dónde está. Que está encerrado, no está en libertad. Pero está tan mal que ni siquiera de eso se da cuenta. Por eso la Torá dice 2 veces, astir, que la traducción correcta sería he de ocultarme. Y ya está, no es problemático. Pero la traducción literal es un doble ocultamiento. El golus, el exilio en sí mismo es un ocultamiento de la presencia de Hashem. Pero tan terrible es el ocultamiento que está oculto el hecho de que está oculta la presencia de Hashem. Fatal. Entre no revelado y exiliado es una distancia. Sí. Fatal. Entonces, ya explicamos que Moshe Rabbeinu, de vuelta, repitiendo pero para avanzar, ya explicamos que Moshe Rabbeinu es el que Esraya Mehemna sustenta, nutre la fe en cada Yehudí, despierta el Koyach HaMesiras Nefesh, la fuerza de sacrificio en cada Yehudí. ¿Ok? Y esto es lo que significa Kosis, cuando el Yehudí está prensado, apretado, entonces automáticamente la Moer, surge la luminaria del Yehudí, porque Moshe Rabbeinu ahí la está revelando. Surge la luminaria del Yehudí. ¿Qué significa estar prensado? Ser consciente de que estamos en Golus, de que Dios no está revelado, de que Moshiach no lo vemos. Y yo agregué en la idea, super cosis, digamos, super recontra prensado, por lo menos estar prensado, estar, no me sale la palabra en castellano, no deprimido, porque no es la palabra, estar amargado. Esa es la palabra. Estar amargado. O constreñido. Sí, de que no estamos amargados por el exilio, si esa palabra no me sale. Amargado de que no estamos amargados del exilio. 9. ¿Qué tiene que ver el aceite? ¿Qué significa el aceite? ¿Y qué agregamos nosotros a Moshe? El versículo de la Megilá que el Rebbe anterior trae, y de hecho es el versículo que comienza el discurso del Rebbe anterior, sobre el cual está basado este discurso. El versículo dice, y aceptaron los judíos aquellos que habían empezado a hacer. Está hablando ese versículo, en términos simples, del tiempo posterior al milagro de Purim. De hecho, este versículo está hacia el final de la Megilá. La Megilá de Purim tiene toda la historia de Purim, ¿sí? El comienzo, el banquete, qué sé yo, el decreto, la reina, esto, lo otro, toda la salvación milagrosa, y después empieza a decir, bueno, y Mordejai y Esther escribieron esto, la Megilá, y Geres Azois, esta carta, y la mandaron a todos los judíos, y todos lo aceptaron, que vamos a festejar Purim todos los años. ¿Ok? La Megilá. Ahí está ese versículo, los Yehudim aceptaron festejar Purim. Esa es la traducción sencilla del versículo. Posterior al milagro de Purim, incluso un año después es que empieza a festejarse Purim. Porque ese mismo año estaban todos felices, qué sé yo, qué sé cuánto. Un año después, señores, esto va a ser una fiesta por todas las generaciones. Y Shloimar, y podemos decir, de Mashikasu Maimar, de Pirush, Vikibela Yehudim, es ayer ejero la haces. Uyemea Hashveirush. Lo que el Rebbe anterior explica en su discurso, que el concepto de que aceptaron los judíos aquellos que habían empezado a hacer es que en la época de Purim aceptamos lo que empezaron a hacer en Matan Torah. Es diferente de lo que acabo de decir, porque el Rebbe explica diferente el versículo. Esto tiene que pegar también con el versículo en su sentido literal, que el hecho de que el pueblo judío aceptó, etc., fue después del milagro. Acá hay que entender una cuestión básica, clásico en la Shita, en la forma de entender de la Toira del Rebbe. En innumerables momentos el Rebbe hacía preguntas sobre un Rashi, sobre esto, sobre lo otro, una Gemara, esto, aquello, y el Rebbe, no digo que siempre, pues yo tampoco estudié todo, pero constantemente el Rebbe recurría, antes de dar la respuesta, a un latiguillo, digamos. La respuesta tiene que ser comprendida incluso
para una persona simple. Y el Rebbe a veces agrega incluso para un chico en edad, chico en conocimiento. Como que es muy linda la pregunta, pero si me vas a dar una respuesta tan rebuscada que tenés que ser un genio de la Torá para entenderla, tómatela, es imposible. ¿A quién se le va a ocurrir esto? La respuesta tiene que ser simple. No me vengas con cosas raras. Simple respuesta. Y después el Rebbe daba su respuesta y la explicaba. Es constante en todos los casos. Entonces acá tenemos un problema. Acá tenemos un versículo cuya lectura simple, de Kibel a Yehudim, los Yehudim aceptaron aquello que empezaron a hacer. La lectura simple del versículo es: los judíos posterior a la historia de Purim, después del milagro de Purim, incluso me animaría a decir un año después de la historia de Purim, aceptaron festejar Purim. ¡Qué lindo! Un versículo muy lindo de la Megilá. Listo. Eso es todo lo que dice. ¿A qué momento de la historia apunta ese versículo? Después del milagro de Purim. ¿Ok? Subrayo. Después del milagro de Purim. Pero el Rebbe anterior, en su discurso, saca el versículo de su sentido literal y lo enfoca, corre el dial, lo enfoca a otro tiempo. Lo sacó de su lugar y dijo: esto pasó en el momento del decreto de Amán, antes del milagro de Purim. Que el pueblo judío aceptó cumplir Torah y Mitzvot, no nos importa nada, Amán nos quiere matar, no importa, vamos a aceptar aquello que empezamos a aceptar en la entrega de la Torah, ahora es en serio, nos vamos a sacrificar. Corrimos el tiempo del versículo, antes estábamos hablando que pasó después del milagro de Purim, y ahora decimos esto pasó antes del milagro, cuando el pueblo judío, por así decir, despertó el milagro, buscó el milagro, se sacrificaron, listo. ¿Se entiende? Entonces el Rebbe está preguntando. El milagro fue sacrificado. Claro, algo así. Entonces el Rebbe está preguntando, está planteando, ok, pero si vos lees el versículo en su forma literal, no pega la explicación del Rebbe anterior. Entonces, en lugar de decir, obvio, esto es una pavada lo que voy a decir, pero para entender la mentalidad de la cosa, cómo se estudia Toira, no vamos a decir que el Rebbe anterior se equivocó. Ay, ¿no sabías cuando el versículo estaba hablando después, no antes? ¿No viste? ¿Te equivocaste? No. El Rebbe anterior te estaba tratando de enseñar algo. Presta atención. E incluso en la lectura literal del versículo tenés que poder encontrar lo que el Rebbe anterior te está diciendo. Porque al fin y al cabo, en la Torah está escrito, Bekibel a Yehudim, qué sé yo, después del milagro de Purim. Entonces, ¿qué te está tratando de decir el Rebbe? Esto es lo que está planteando, ¿se entiende? Que al pisé, de acuerdo a esto, en esta cuestión de que en la época de Ahashveirosh, antes de la historia de Purim, del milagro de Purim, como dice el Rebbe anterior, el pueblo judío aceptó aquello que habíamos empezado a aceptar en la entrega de la Torá, evidentemente hay dos conceptos. Nosotros pensábamos, sin el discurso del Rebbe anterior, que había un solo concepto. Bien, el Rebbe anterior nos dice, hay dos cosas acá, hay dos componentes. ¿Cuáles son? La aceptación que el pueblo judío hizo en el momento del decreto, cuando Amán quería matar a todo el mundo, había que aguantar un año, había que sacrificarse, y Mordejai despertó a cada uno. Señores, vamos. ¿Cómo? A través del sacrificio de cada Yehudí, como está explicado claramente en el discurso, como nosotros explicamos. Este es un concepto. El segundo concepto, de Purim. La aceptación del pueblo judío posterior al milagro de Purim. Hay dos componentes de esta aceptación. Antes del milagro de Purim y después del milagro de Purim. Sin el discurso nosotros pensábamos que solamente hay una aceptación después del milagro de Purim. Entre paréntesis, vamos a ver, el Rebbe va a hablar de esto, pero entre paréntesis, ¿sabes qué, Dios? Esto es como decir, dame una señal y yo me hago religioso. Al toque, no te preocupes, está todo bien. Pero mostrame que caiga un fuego del cielo, no sé, que mi bolsillo de repente se llene de dólares. Dame una señal y yo hago todo lo que vos quieras. Eso sería aceptar después del milagro. Milagro de Purim, nos salvamos todos, aceptamos la Torá, qué bueno. El Rebbe anterior viene y dice, no entendiste. Hay un concepto de aceptar antes del milagro. O sea, porque el otro concepto no tiene Mesirut Nefesh. No, claro que no. Tiene Yeshut, más bien. Correcto. ¿Cómo? Perdón. ¿Qué dijiste? Vamos a ver.
¿Cómo? No tiene Esto- pero No tiene autosacrificio, No tiene sino que autosacrificio. tiene Vamos a ver, orgullo. vamos a ver. Esto es, entre paréntesis, cerramos paréntesis. Ahora vamos a ver. En la práctica de estos dos tiempos, aceptar antes del milagro y aceptar después del milagro, si algo, esto es complejo, pero es lo que va a pasar acá. Yo puse el paréntesis a propósito, el paréntesis que yo dije no está en el discurso, pero está, para sacar algo adicional. Ahora vamos al discurso, como el Rebbe lo pone. Si algo en el tiempo es posterior, es porque es superior a lo anterior. ¿Vos decís que ellos aceptaron el milagro antes? No el milagro. El de- Aceptaron Torah y Mitzvot en el momento de la Gzeira, del decreto, y aceptaron Torah y Mitzvot después del milagro. Pero si iban a aceptar, ¿para qué estaba entonces Mordejai? No, Mordejai es el que despertó la aceptación. Sin Mordejai no hubiesen hecho nada. Pasa que me parece que perdón, yo interpreto como la primera parte fue fe pura, la otra es más una fe... Ese es mi paréntesis. Vamos a ver. Con el orgullo, ¿no? Del Vamos a ver. milagro Vamos a ver. reforzado. Vamos a ver. Mordejai es el que despertó todo esto. Es Moishe Rabbeinu. Claro. Si no hubiese sido por él, no pasaba nada, no se sacrificaba. El Rebbe pone, entonces dijimos, hay dos asuntos, ¿sí? La Kabbalah, la aceptación antes del milagro, en el momento de la Gzeira, del decreto, y la aceptación posterior al milagro. Y el Rebbe pone, que la aceptación después del milagro es superior todavía a la aceptación antes del milagro. ¿Cómo vamos a explicar? Que le cambia. Y Shloimar, paciencia. Y podemos decir así: lo mismo ocurre con el Yehudí prensado, digamos, el aceite prensado para la luminaria. Ya dijimos que a través de que se prensa el Yehudí en el exilio, en el momento del exilio, llega a su propia luminaria. Hay dos asuntos en esto también, hay dos puntos, dos conceptos. Que Israel nimtzaim bematzav shel kosis, mitzad ze sheyeshnam gzeir zakim u'torah mitzvos. Cuando el Yehudí se encuentra oprimido, porque hay decretos contra la Torah y las mitzvot, no te dejan cumplir Torah mitzvot y sufrís, hoy me voy. Como fue cuando fue dicho el discurso del rey anterior, 1927, la Rusia de Stalin, ya lo explicamos, etc. Prohibían cumplir Torah mitzvot y la gente se sentía oprimida, apretada, no podían demostrar, mostrar, practicar su judaísmo, y eso los quebrantaba. Y llegaban cada Yehudí en esa situación de oprimido, etc., a su propia esencia a través del sacrificio. Perfecto, esto es un camino. Pero hay otro. Otro asunto en una persona prensada para llegar a su luminaria, a su propia esencia. Escuchen esto. Incluso este discurso fue dicho en 1981, Estados Unidos. Otra situación totalmente diferente en 1927 en Rusia. Incluso y publicado en 1992. Incluso cuando el pueblo judío se encuentra en una situación de amplitud, está todo bien, Arjaba Begashmius, amplitud y bonanza, digamos, material, Vegam Arjaba Beruchnius, bonanza espiritual. Es más, para los 90, ser judío era beautiful, justamente. Seguro. Ela, pero, Nimtzaim Bagolus, están en exilio igual. Muy lindo, en el contexto del discurso, muy lindo estar en Estados Unidos, muy lindo que se puede cumplir Torah Mitzvot, que te aprecian por cumplir Torah Mitzvot, te alaban por cumplir Torah Mitzvot, te felicitan. Pero estamos en Golus, no te olvides. Esto no es Geula, esto no es la redención. Hem, y sin embargo, salté unos corchetes, por eso estaba medio lento, a propósito. Hem, los Yehudim, a pesar de estar en Arjaba, en amplitud material, amplitud espiritual, Shvurim benitkoim, igual estamos quebrantados y quebrados, kosis, prensados, mizesh hem begolus, porque estamos en Golus, en exilio. Y a través de que estamos prensados, oprimidos, porque estamos en Golus, en exilio, llegamos a la luminaria. Lo que el Rebbe está planteando es, en la historia de Purim,
En la historia de Purim, cuando había un decreto contra los judíos se sacrificaron, se entregaron, perfecto. Pero venía de afuera lo que los despertaba. En la historia después del milagro, ahora vamos a darle corchete igual, hay un detalle, pero en la historia después del milagro, cuando había amplitud, yo no había una opresión de afuera. La opresión, ¿qué es? Que estamos en Gol. Eso es lo que tiene que quebrantarte. Y es extremadamente más profundo que cuando alguien te quebranta de afuera. En el caso del discurso anterior, del rey anterior, en Rusia, en 1927, el pueblo judío no podía cumplir Torah Mitzvot. Y por eso estaban quebrantados. Y en Estados Unidos, ¿qué vas a decir? ¿Estás quebrantado por qué? ¿Tenés acciones en la bolsa? ¿Y lo otro? ¿Qué es eso? La pasás muy bien. Primer mundo. Pero vos decís que el quebranto mismo sería el exilio. Sí, esto es lo que está planteando el Rebbe. Claro, ¿Sabes qué pasa? Un exilio ocultado. Nos falta. Los chiches. Sí. Hay un detalle Gewalt, impresionante. Uno ve en los discursos de los Rebbeim, esto se ve en todos los discursos, algunos más claros, otros menos claros, pero en general, uno ve en los discursos de los Rebbeim, y esto es algo pashut, obvio, que los Rebbeim hablaban a la gente de su generación, claramente. Y lidiaban con los problemas de la gente de su generación. Entonces, si el Rebbe anterior, uno podría confundir, y esto es lo que el Rebbe quiere sacarnos de la cabeza, error, uno puede confundir, bueno, el Rebbe anterior hablaba así, Mesirus Nefesh, sacrificio, muchachos, hay que entregarse, vamos, dale para adelante, porque vivía en la Rusia comunista. Incluso en la Rusia comunista, en el peor momento de Stalin, etcétera, etcétera. Ahí hay que sacrificarse. Yo vivo en el discurso, yo vivo en La Plata, no vivo en Estados Unidos, vivo en La Plata. Nadie me prohíbe cumplir Torah Mitzvot, nadie me oprime, no, está todo bien, no hay ningún problema. Es más, entonces, ¿sabes qué? Un segundito, ahora escucho. El discurso del Rebbe anterior no me dice nada a mí. No significa nada para mí. Pobres, hace un montón de años vivían así, viste, era terrible. Pero hoy no vivimos así, está todo bien. Entonces ya no es necesario Mesirus Nefesh. Viene el Rebbe y te dice, no entendiste. Antes del milagro de Purim era necesario Mesirus Nefesh. Y después del milagro de Purim también. En Rusia comunista era necesario Mesirus Nefesh. En el Estados Unidos de amplitud también. ¿Qué te pensás? ¿Que no? Ahora sí. ¿No? No, yo lo que decía es que la... Esperá, Shimon tenía una pregunta. ¿Te parece que casual que en Estados Unidos, que es el país más poderoso hoy día, hay tanto, lo máximo judíos allá justamente? Bueno, hoy por hoy... Y los países diferentes, hay poco... Hoy por hoy en Eretz Israel ya superó la cantidad de Yehudim que hay. Como que está proporcionalmente, no sé. El Rebbe llamaba a Estados Unidos Medina Shel Chesed, un país de bondad. Y en la práctica hicieron varios movimientos políticos, salvando la vida del Rebbe anterior, salvando la vida del Rebbe, bastantes, digamos, favores. E incluso es famoso, interesante, en el 80 y pico, debe ser 86, por ahí. En la época de Reagan firmó una declaración para todo Estados Unidos de que es apropiado y correcto cumplir los 7 preceptos de Bnei Noach. No es que lo dijo Pirulo, lo dijo incluso el Rebbe. Hubo todo un evento, un acto en la Casa Blanca con Reagan firmando una declaración de que esto es lo que hay que hacer, esto es lo que los pueblos de las naciones del mundo tienen que cumplir, los 7 preceptos de Bnei Noach, este es el camino para todos. Está bien, uno puede decir del imperio, ok, no estoy acá discutiendo si uno está a favor o en contra de Estados Unidos, no importa, el Metzius, la realidad es que es un país muy poderoso. ¿Estés de acuerdo o no? Ocurrió también en Chile con Pinochet. ¿Él firmó esto? No firmó esto exactamente, pero los judíos tenían una aceptación muy grande y les permitía, incluso él venía a la sinagoga en las fiestas principales. No sabía, igual Pinochet, flor de amigo, ¿viste? Pero con los no judíos... era un Ishgesed exactamente. No. ¿Cómo? No era un hombre de misericordia exactamente. Bueno, pero con los judíos... No entendí la relación que hacías entre que sea un país poderoso con... Que hay muchos Yehudim, entonces... Muchos Yehudim como que hay... Es como si fuera la causa. Como que hay más libertad allí, por eso hay más. No por eso. ¿Oh? O sea, yo digo porque te permiten. No por eso.
como que la energía de lo, no sé. Es lo que yo entendí, lo que Shimon dijo es que el hecho de que hay muchos Yehudim en ese país hace que sea un país poderoso. Esto es lo que dijiste. Ya pasó en el ¿O no? Imperio Romano también. En el Imperio Romano, sacando algún emperador loco, en el tiempo del Talmud, en el Imperio Romano, el pueblo judío estaba exento de hacer todas las celebraciones paganas de las ciudades, de tal manera que estaba eximido. Sí, hubo de épocas. épocas así, sí. Y se le permitía, por supuesto, tener los mataderos kosher y todo kosher. Sí. Vamos a los corchetes que yo salteé. El punto entonces, para terminar hoy, el punto es que estamos diciendo, el Rebbe plantea que hay dos puntos, dos etapas, digamos, en Kosis Lamoer, en estar prensado. Etapa número 1, estamos prensados porque porque nos prohíben cumplir Torah Mitzvot, por ejemplo la Rusia comunista, ese tipo de casos. O la época de Purim, antes de la salvación de Purim, antes del milagro. O la segunda etapa estamos prensados porque estamos en Golus. En el caso, hoy, acá en La Plata, estamos en Golus, que sería el mismo Estados Unidos que el Rebbe estaba hablando en ese momento, y en la historia de Purim sería posterior al milagro de Purim. Bien, que el Rebbe pone entre corchetes al Derech HaMatzah, de Purim, similar a la situación que el pueblo judío vivía después del milagro de Purim. Como dice la Megilá misma, para los judíos había luz, alegría, regocijo, honor, físicamente hablando y también espiritualmente hablando. Más aún, la Megilá cuenta que Hashveirosh le dio a Esther todo el poder que tenía Amán. Incluso se transformó todo lo negativo de Amán, ahora lo ganó Esther. Pero la diferencia con Purim es el Talmud cuenta que incluso después del milagro de Purim continuábamos siendo esclavos de Ahashveirosh, del rey. El pueblo judío no era libre, el que gobernaba era Ahashveirosh, e incluso tras en la construcción del segundo templo, que todavía gobernaba Persia sobre el pueblo judío, y Darius, ¿se dice en castellano? Darius da permiso. Sí, Koiresh, Darius, yo qué sé. Dio permiso para construir el Beis Hamikdash, el segundo templo, primero sí, después lo interrumpieron, después construyeron, qué sé yo. En castellano está como Siáfares. Sí. No sé, bueno. Koiresh. ¿No era Ciro? Ah, Ciro también. Ciro, bueno, Koiresh. Ok, sea como fuere, en la práctica Persia permite la construcción del segundo templo, pero por una condición. La entrada al Beis Hamikdash, ahora que estamos entre las 3 semanas, siempre hay que decir algo del Beis Hamikdash. La entrada del Beis Hamikdash del templo se llamaba Shar Shushan. Shushan es la capital de Persia. Era la capital de Persia en ese momento. Sí, toda la historia de Purim pasa por Shushan. ¿Por qué se llamaba Shar Shushan? Porque arriba de la puerta había una especie de maqueta pequeña, un dibujo, lo que sea, de una esculpido de la ciudad de Shushan. Ojo, porque el que manda soy yo. Hacete tu templo, pero todos los que entran al templo tienen que ver que el que manda soy yo, Persia. Entonces, a pesar de que estaba incluso el segundo templo construido, no, seguíamos siendo esclavos de Ahashveirosh. Entonces no era una libertad plena, pero por lo menos al respecto de Torah y Mitzvot, era una libertad plena. Entonces el Rebbe plantea, así como hay dos conceptos, dos tiempos, en esta aceptación de los Yehudim, de la Torah y Mitzvot, antes del milagro de Purim y posterior al milagro de Purim, que, como el Rebbe lo explica, es muy superior a la aceptación posterior al milagro de Purim, porque no había nadie forzándote, por así decirlo, a aceptar nada. De la misma manera, el pueblo judío, estamos quebrantados o porque, por ejemplo, la Rusia comunista nos prohibía cumplir Torah Mitzvot, ese es el contexto del discurso del Rebbe anterior, o porque estamos en Golus. Estamos en exilio igual, a pesar de que nadie nos prohíbe nada. Pero es peor todavía, porque al estar en exilio, sin que nadie te prohíba nada, es muy fácil olvidarse de la propia identidad. Muy fácil diluirse, perderse, y olvidarse quiénes somos. Y solamente pasa, y esto pasa, ya hemos hablado un montón de historias del mismo tema, pasa que cuando uno se quiere olvidar quién es, viene alguien y te lo recuerda. Te lo recuerdan. ¿Vos? ¿Qué te hace si tu no mamá, tu igual. papá? No sos igual.
No, pero esto es lo que está planteando el Rebbe acá. Igual no terminamos el capítulo, estamos a la mitad del capítulo 9, pero ya planteamos esta diferencia, digamos. Todavía no resolvimos el aceite, paciencia, pero... Bueno, pero quizás podamos avanzar un poquito más. No, hoy no. Bueno.